sociedad en el siglo XVIII. Bien, en cuanto a la economía y sociedad en el siglo XVIII, es decir, la de la España de los Borbones, hay poco novedoso que comentar. Simplemente tenemos que recalcar que la economía y la sociedad de España en el siglo XVIII es bastante atrasada, bastante arcaica, como corresponde a un país muy conservador, ultracatólico, en el cual se ha perseguido sistemáticamente todos los avances de tipo científico, técnico y cultural, y simplemente merece la pena ver cómo de esta situación de partida tan atrasada, los Borbones intentan hacer una serie de reformas que realmente no van a tener gran éxito a la hora de cambiar el modelo de vida español o el funcionamiento de la economía española. En primer lugar, en cuanto a la sociedad, decir que lógicamente es una sociedad del antiguo régimen, con sus estamentos privilegiados, nobleza y clero, sostenidos por el estamento no privilegiado, que es el pueblo llano, principalmente campesino. Y sí que hay que destacar que en el siglo XVIII se produce un gran crecimiento demográfico, un gran crecimiento de la población. La población de España pasa de 7,5 millones a principios del XVIII a 10 millones a final. Esto supone un crecimiento del 30% de la población, lo cual es mucho para la época y para cualquier época. Esta población, sobre todo, el crecimiento se debe a la mejora relativa en las condiciones de vida de la gente, sobre todo de la gente más pobre, la cual su alimentación mejora mínimamente por las nuevas técnicas agrícolas y, sobre todo, las condiciones de higiene en las ciudades mejoran mucho con esas medidas estéticas de mejora de la higiene, del alcantarillado, del agua limpia disponible en fuentes, que llevan a cabo los déspotas ilustrados, como el caso de Carlos III, el mejor alcalde. Esta población va a crecer, como digo, y se va a concentrar principalmente en las ciudades, sobre todo las ciudades de la costa mediterránea. Por lo tanto, ahora Castilla, que ha sido siempre el sostenimiento de España, en cuanto a soldados y en cuanto a economía, va perdiendo cada vez más peso porque la población se traslada al litoral, asentando ya un modelo como el actual, de un centro de la península cada vez más desértico en cuanto a población, no a clima, y una costa cada vez más poblada, más concentrada la población en las ciudades costeras. En fin, pero lo que nos interesa de verdad es en cuanto a la economía. Una economía, como digo, atrasada en casi todos los campos, que los Borbones intentan reformar de dos maneras distintas. A nosotros nos interesa sobre todo las reformas agrarias, por las que pueden preguntar en selectividad, y las reformas en cuanto a la industria, a la manufactura. Por ser breves, en cuanto a agricultura, la agricultura de España evidentemente tiene un modelo señorial, es decir, la tierra pertenece a grandes señores feudales, sean eclesiásticos o sean nobles, que recibieron esas tierras con el tercer modelo de repoblación, creando latifundios gigantescos, y es una tierra muy poco productiva. Los nobles, acostumbrados a vivir de sus grandes rentas, no hacen inversiones, no modernizan sus tierras, ni las mantienen en unas buenas condiciones para que produzcan. ¿Por qué? Porque les sobran. Si los duques de Alba, por ejemplo, tienen 80.000 hectáreas, no mueven un dedo cuando, por ejemplo, 5, 10, 15 se le inundan o son arrasadas por una plaga. Les sobran la renta y eso hace que el modelo señorial provoque que haya mucha tierra en España que no cultiva lo que podría cultivar, infraproduciendo. Vale. Los Borbones van a intentar resolver un poco este modelo que no es suficiente para alimentar a una población creciente. De hecho, cada 15 años aproximadamente hay una hambruna, las cosechas mueren en el campo, la gente pasa hambre, suben los precios del trigo, esto genera desnutrición, genera conflictividad social, todo lo que ya sabemos, y los Borbones intentan ponerle cierto freno de una forma tímida, gracias a reformas inspiradas por un movimiento cultural que es la fisiocracia. La fisiocracia básicamente es parte del movimiento ilustrado y dice que en cuanto a la agricultura tiene que girar en torno a dos principios. Uno, la tierra debe ser cultivada con cierto respeto por la naturaleza, ¿vale? Cuidando de la tierra para multiplicar su productividad. Y dos,
la tierra debe ponerse en manos muy productivas. Si es necesario, arrancándola de las manos de los nobles que viven de las rentas y también de la iglesia, para ponerla en manos de pequeños burgueses que, teniendo una vocación, una ambición económica mucho más dinámica, mejorarán el cultivo de esa tierra, la modernizarán, etcétera, etcétera. Pues bien, según esos principios de la fisiocracia, los Borbones hacen dos reformas. Una, la reforma agraria, o un intento de reforma agraria. Lo vamos a ver durante todo el temario del siglo XX. Una reforma agraria básicamente lo que intenta es cambiar el modelo de propiedad de la tierra. ¿Cómo? Muy sencillo. Si tenemos, por ejemplo, una finca de un noble o de un eclesiástico que tiene 1000 hectáreas y por tanto no se cultivan con detenimiento porque las rentas dan de sobra, se intenta básicamente expropiar de alguna manera o comprar o alentar a los propietarios grandes a vender a propietarios mucho más pequeños, instalando así el minifundio en lugar del latifundio, entendiendo que si son distintos burgueses los que compran las distintas fincas, las cuidarán mejor porque viven de ellas y introducirán cambios, modernizaciones técnicas, cuando llegue la industrialización, modernizaciones industriales a el campo, con lo cual el campo será más productivo y cultivará más comida para alimentar a la población, que está siempre hambrienta. En fin, además de la reforma agraria, que fracasará, fracaso absoluto, por la oposición frontal de la nobleza y la iglesia, que no están dispuestos a perder ni un centímetro de sus propiedades agrarias, en absoluto, tenemos algo que sí, una idea que sí funciona algo mejor, que son las nuevas poblaciones modelo. ¿En qué consisten las nuevas poblaciones modelo? Muy sencillo. Los Borbones van a repoblar una zona que es buena para el cultivo, para producir cereales y alimentos, y que por X motivo está despoblada. Esta zona es Sierra Morena, sobre todo el norte de Jaén y el norte de Córdoba. ¿Por qué está esta zona despoblada y bastante abandonada? Simplemente porque desde el siglo XVIII, empezando en el XVII con la rebelión de los moriscos, con la deportación de los moriscos, se han creado aquí un caldo de cultivo para los bandoleros. ¿Qué son bandoleros? Asaltantes de camino que viven refugiados en el monte boscoso de Sierra Morena y que asaltan principalmente las caravanas comerciales que unen Andalucía con Castilla y por tanto con Europa. Es una zona muy transitada y muy atractiva para los bandidos. Pues bien, los Borbones, para matar dos pájaros de un tiro, primero, generar ahí una actividad que acabe con los bandidos y segundo, poner en cultivo unas tierras aptas para el cultivo que produzcan alimentos, crean las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Esto básicamente es que traen a gente, no españoles, porque los españoles saben lo que hay en Sierra Morena, traen a gente de Suiza, de Francia, de Alemania, de Bélgica, ¿vale? De Europa en general, que tienen una mentalidad más abierta y que pueden traer ideas nuevas para trabajar el campo, para que creen aldeas agrarias en Sierra Morena y así, primero, poner en cultivo una tierra que no estaba en cultivo y segundo, con esas ideas nuevas que se traen desde Europa y se aplican aquí, intentar servir como modelo para que el campo se modernice a nivel nacional, ¿vale? Sería crear nuevos pequeños propietarios que pueblen la zona, que la defiendan de los bandidos y que trabajen el campo de una forma más moderna, que sirva de modelo para el resto de la península. Las nuevas poblaciones sí tendrán cierto éxito en el sentido de que se crearán ciudades como el pueblo de Martos o como Santiago de la Espada en las zonas más remotas de Sierra Morena. Ayudará a sentar las bases de la lucha contra el bandolerismo, que luego se completará en el siglo XIX con la creación de la Guardia Civil, pero será un fracaso en el sentido de que nunca va a servir como modelo. Por mucho que los pequeños propietarios agrícolas de Sierra Morena produzcan, cultiven el campo de una forma más moderna y más exitosa,
los verdaderos tenedores de tierra, que son la Iglesia y la nobleza, van a hacer siempre oídos sordos y ojos ciegos a cualquier innovación agraria. Por tanto, reforma basada en la fisiocracia. La reforma agraria, fracaso absoluto por oposición de nobleza y clero, y las nuevas poblaciones, éxito pero solo relativo, porque quienes se tienen que sumar a esa modernización, que son nobleza y clero, no se suman. Por tanto, la tierra española seguirá siendo cultivada de una forma atrasada y muy poco productiva. En cuanto a las manufacturas, es decir, la fabricación con las manos, la fabricación artesanal, lo que luego será la industria. En España continuamos, mientras en Gran Bretaña se está pasando un modelo industrial con la máquina de vapor, en España seguimos con un modelo basado en los gremios, es decir, muy poca producción de mucha calidad y a muy poca velocidad en la producción. ¿Qué se va a intentar hacer para que las grandes fortunas se inviertan en industria y así España también se modernice mínimamente para no ir, como iremos, 100 años por detrás del resto de Europa? Se intenta atraer a la nobleza. La nobleza sabemos que socialmente tiene súper mal conceptuada la ciencia y la técnica. Piensan que cualquier renta que no se obtenga de la tierra es cosa de indignos, de burguesía. Como ellos son los que tienen el dinero, se les intenta dar ejemplo desde la corona para que inviertan en fábricas, para que inviertan en industria. ¿Cómo hace esto el rey, sobre todo Carlos III? Se crean las reales fábricas. Las reales fábricas son fábricas de propiedad del Estado, del rey, en el cual se producen sobre todo productos sobre los que el Estado tiene el monopolio, como las armas, las municiones, la pólvora, y productos de lujo que son muy consumidos en la corte del rey y entre la alta nobleza, como la porcelana, los tapices, ¿qué más señalo por aquí? El cristal, el vidrio transparente, etc. Las reales fábricas son también un fracaso. La nobleza y la iglesia, que son los que tienen el dinero, no tienen ninguna intención de invertirlo en otra cosa que no sea más y más tierra. Por tanto, España, con este intento autónomo de industrialización, fracaso absoluto. Solo habrá cierto éxito pequeño, creando un pequeño foco industrial en Cataluña. Y aquí el único éxito vendrá de una idea muy simplona, pero que es casi revolucionaria para la España arcaica de la época. Simplemente la idea para promover la industria es: voy a crear las fábricas al lado de donde obtengo las materias primas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una industria que crece, la del aguardiente, donde está el origen de la producción de cava, el famoso cava catalán. Pues simplemente, gran idea revolucionaria, pongo la fábrica de aguardiente, de bebida alcohólica, al lado de donde están las vides. Así, cuando la materia prima se produce, se transporta a la fábrica al instante, ganamos tiempo y sobre todo nos ahorramos un montón de dinero que costaría el transporte. Y lo mismo se hace en el caso del textil, ¿vale? Al sur de Cataluña, entre Valencia y Cataluña, se sitúan fábricas de lana y de algodón cerca de campos de algodón de la Albufera valenciana y de los rebaños de ovejas de Tarragona. Eso va a hacer que el único foco mínimamente industrial sea Cataluña, con las fábricas de aguardiente al lado de los campos de líder y con las fábricas de lana y algodón al lado de los rebaños de ovejas y los campos de algodón, ¿vale? En todo lo demás, fracaso absoluto del modelo de las reales fábricas, porque no consigue convencer a la nobleza de que inviertan su gran fortuna en modernización y en industria. Y por último, en cuanto al comercio. Del comercio señalar únicamente dos cosas. En cuanto al comercio interior, es decir, el que se producía dentro de España, los Borbones suprimen las aduanas. ¿Qué son aduanas? Son antiguos impuestos que un comerciante tenía que pagar por pasar de un señorío feudal a otro o de un reino a otro. Dado que con los decretos de nueva planta hemos unificado jurídicamente el territorio, ya no tiene sentido que por pasar de Aragón a Castilla, que ahora son todos un solo territorio, España,
se sigan pagando impuestos especiales. Para promover el comercio en toda la península, sin que al comerciante se le vayan los beneficios por el camino pagando tasas y aduanas, se suprimen todas las aduanas internas. Yo, como comerciante, por ejemplo, catalán de algodón, puedo llevar mi algodón a Galicia sin pagar más impuestos de los que pagaría por llevarlo al lado de mi fábrica, ¿vale? Así se consigue motivar un poco el comercio interior, que no sea simplemente limitado a espacios muy estrechos, sino que se pueda comerciar sin grandes obstáculos por parte de la corona en todo el territorio español. Pero más importante que esto es el comercio exterior. Básicamente, los Borbones van a ser los protagonistas del fin del monopolio de la Casa de la Contratación. Ya sabemos que los Reyes Católicos y Carlos V establecieron un solo puerto para que se canalizase todo el comercio, tráfico de mercancías y de personas de España a América y de América a España. Esto hacía que todo el comercio pasase por Sevilla. Primero Sevilla, en el siglo XVIII, Cádiz. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál es la ventaja de que todo pase por el mismo puerto? Pues, evidentemente, la corona puede fiscalizar perfectamente todo lo que sale y lo que entra, controlar qué se comercia y quién viaja y grabarlo con impuestos. ¿Cuál es la desventaja? Que esto creaba lo que se llama un cuello de botella o un efecto embudo. Muchos comerciantes quieren comerciar a la vez con América, pero al tener que esperar grandes temporadas para pasar por la casa de contratación y rellenar todos los papeles y cargar los barcos cuando la corona se lo indica, al final a muchos se les perdían, se les estropeaban las mercancías en los barcos cargadas en el puerto de Sevilla o de Cádiz, o simplemente perdían la oportunidad de negocio porque los británicos hacían contrabando con las colonias americanas y se adelantaban a los negocios españoles. Ahora, para promover también el comercio externo, se acaba con el monopolio de Cádiz. Básicamente, a partir de ahora, un montón de puertos, tanto de la costa mediterránea como atlántica de España, tendrán libertad para que los comerciantes salgan y vuelvan ahí para comerciar con América. Esto hace que el Estado ya no controle tan bien quién va y viene, no fiscalice de igual forma quién va y viene, pero sí hace que, quitando obstáculos al comercio, los burgueses puedan comerciar a mucha más escala y así poder competir en América con la industria británica que se está desarrollando y amenaza con expulsar completamente a los comerciantes españoles de las colonias americanas. ¿Vale? En fin, en el siglo XVIII, por tanto, el comercio se intenta acrecentar a nivel interno, suprimiendo aduanas, y a nivel externo acabando con el monopolio de la Casa de la Contratación. Todo esto en general supone algunos intentos, algunos tímidos, como las Reales Fábricas, algunos ambiciosos, como la reforma agraria, por parte de los Borbones de modernizar sobre todo la economía española. El balance va a ser completamente negativo. España va a seguir siendo un país arcaico en el que la tierra y por tanto las grandes fortunas están en manos de los privilegiados, nobleza y clero, y no se invierte ni un céntimo en modernización, en ciencia ni en técnica. Eso hará que para el año 1900, 100 años después, vayamos 100 años por detrás de nuestra vecina Francia o 150 por detrás de Inglaterra en cuanto a industrialización, en cuanto a economía, en fin, en cuanto a desarrollo social y técnico en general.